Hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a desvelar algo que todos, absolutamente todos, estamos buscando de alguna manera, la clave de la felicidad y la salud. Sí, lo sé, suena un poco ambicioso, ¿verdad? Pero créanme, lo que vamos a explorar juntos tiene el potencial de transformar la forma en que vivimos, sentimos y nos relacionamos con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. ¿Alguna vez han sentido que la felicidad y la salud son como ese tesoro escondido, que todos saben que existe, pero pocos saben cómo encontrar? Bueno, hoy vamos a empezar a cavar en esa mina de oro, y les aseguro que lo que encontraremos será increíblemente valioso. Antes de sumergirnos en esta aventura, quiero hacerles una invitación especial, una que siempre hago con el corazón abierto. Si aún no forman parte de esta creciente comunidad, les invito cordialmente a que se unan haciendo clic en ese botón de suscripción que ven en pantalla. Y para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras exploraciones, esa joya de contenido que preparamos con tanto cariño y dedicación, asegúrense de activar la campanita. Es un pequeño gesto que significa mucho para nosotros y que les garantiza que estarán al tanto de cada nuevo vídeo. Así que pónganse cómodos, agarren su bebida favorita, ya sea un té reconfortante, un café energizante o simplemente un vaso de agua fresca, y prepárense para descubrir juntos la llave maestra que abrirá las puertas a un bienestar más profundo y duradero. Hoy no vamos a hablar de dietas milagrosas que prometen transformaciones en tiempo récord, ni de rutinas de ejercicio extenuantes que nos dejan agotados y desmotivados, ni de esas fórmulas mágicas para la felicidad instantánea que suenan tentadoras pero rara vez cumplen lo que prometen. Lo que vamos a desentrañar es algo mucho más profundo, algo que reside en nuestro interior, en lo más íntimo de nuestro ser, y que tiene el poder de influir de manera radical en cada aspecto de nuestra vida, desde cómo nos sentimos en nuestro cuerpo hasta cómo percibimos el mundo y las personas que nos rodean. Me refiero, mis amigos, a nuestra relación con nosotros mismos, a esa conversación interna que mantenemos constantemente, a ese diálogo incesante que moldea nuestras percepciones y, en última instancia, a cómo nuestras creencias y nuestra autoimagen moldean nuestra realidad, tanto física como emocional. Piénsenlo por un momento. ¿Cuántas veces nos hemos dicho a nosotros mismos que no somos lo suficientemente buenos, que no merecemos algo que deseamos, que somos incapaces de lograr una meta, o que simplemente no somos así, como si estuviéramos definidos de una vez por todas por un conjunto de características inmutables? Estas pequeñas frases, estos comentarios aparentemente insignificantes que a menudo lanzamos al aire sin darles mucha importancia, son en realidad semillas. Son semillas que, si las regamos con negatividad, autocrítica y dudas constantes, germinarán con fuerza en forma de inseguridad paralizante, de estrés crónico que nos consume, y sí, incluso en forma de problemas de salud físicos y emocionales. Por otro lado, cuando nos tomamos el tiempo de cultivar pensamientos de autocompasión, de aceptación incondicional y de una creencia firme en nuestras propias capacidades, esas semillas de positividad florecen en confianza sólida, en una resiliencia a prueba de balas y, por supuesto, en un bienestar duradero y profundo. Imaginen por un instante que su mente es un jardín. Un jardín hermoso y fértil, lleno de potencial. Si ustedes solo siembran hierbas adventicias, esas plantas que crecen sin control y ahogan a las demás, y malezas que crecen sin orden ni concierto, ese será el paisaje que verán cada día, un paisaje desolado y poco productivo. Pero si se toman el tiempo, si invierten el esfuerzo necesario para preparar la tierra, para eliminar cuidadosamente las malas hierbas que se aferran, y si luego se dedican a sembrar semillas de flores hermosas y plantas nutritivas, la belleza, la abundancia y el fruto que cosecharán serán inmensos, transformadores. Este es, en esencia, el poder de la clave de la que tanto hablamos. No es algo externo que debamos buscar desesperadamente, no es un objeto material ni una persona que nos salve. Es una habilidad, una capacidad intrínseca que todos poseemos y que podemos cultivar y desarrollar con práctica consciente. Y esta habilidad, esta maestría sobre nuestro mundo interior, se manifiesta y se fortalece en dos áreas fundamentales que están intrínsecamente e inseparablemente conectadas: la felicidad y la salud. Empecemos por el pilar de la salud. ¿Sabían ustedes, mis queridos amigos, que el estrés crónico, ese estado de alerta constante que a menudo alimentamos sin darnos cuenta con pensamientos negativos, autocrítica destructiva y la rumiación de preocupaciones, puede tener un impacto devastador en nuestro sistema inmunológico, en la salud de nuestro corazón, y incluso en la eficiencia y el equilibrio de nuestra digestión? Nuestro cuerpo es una máquina biológica increíblemente sofisticada, una obra maestra de la evolución, pero es también un organismo sumamente sensible a nuestro estado mental y emocional.
Cuando estamos constantemente bajo presión, cuando nos sentimos amenazados por el entorno, por las circunstancias o por nosotros mismos, cuando nos sentimos inadecuados o incapaces, nuestro cuerpo, de manera instintiva, entra en un modo de supervivencia primitivo, el modo de lucha o huida. En este estado, libera un torrente de hormonas del estrés, siendo el cortisol el protagonista principal. Si estas hormonas y especialmente el cortisol se mantienen elevadas durante largos periodos de tiempo, pueden causar estragos silenciosos pero profundos en nuestro organismo. Pueden debilitar nuestras defensas naturales, haciéndonos más propensos a enfermedades, pueden aumentar nuestra presión arterial, sobrecargando nuestro sistema cardiovascular, pueden alterar nuestro metabolismo, afectando cómo procesamos la energía, y, lamentablemente, pueden contribuir significativamente al desarrollo y la progresión de enfermedades crónicas que afectan a millones de personas en todo el mundo. Pero aquí viene la parte verdaderamente fascinante y esperanzadora de todo esto: podemos cambiar esta dinámica. Tenemos la capacidad innata de aprender a gestionar nuestro estrés de manera efectiva, de reinterpretar las situaciones desafiantes de una manera que no nos paralice, y sobre todo, de ser significativamente más amables y compasivos con nosotros mismos. Esto no significa en absoluto que debamos ignorar los problemas que surgen en nuestra vida o pretender que todo está bien cuando claramente no lo está. No se trata de negar la realidad. Significa, en cambio, abordar los desafíos con una mentalidad más positiva, con una perspectiva más constructiva y, sobre todo, con una dosis saludable de compasión. Por ejemplo, en lugar de caer en la trampa de pensar, no puedo hacer esto, soy un completo fracaso, nunca lo lograré, podemos intencionalmente reformular esa frase a algo como: esto es un desafío, es difícil, pero puedo intentarlo. Voy a dar mi mejor esfuerzo y, lo más importante, voy a aprender de esta experiencia, sin importar el resultado. Ese pequeño pero poderoso cambio en la perspectiva, en la forma en que nos hablamos a nosotros mismos, puede marcar una diferencia abismal en cómo nos sentimos a nivel emocional y, crucialmente, en cómo nuestro cuerpo físico responde a esas mismas situaciones. Y ahora hablemos de la felicidad. Esa palabra que resuena en los corazones de tantos. ¿Qué significa la felicidad para ustedes? ¿Es poseer una gran cantidad de dinero? ¿Es tener la casa perfecta, esa mansión que aparece en las revistas? ¿Es tener un trabajo de ensueño que nos haga sentir realizados al instante? Si bien es innegable que estas cosas, o algunas de ellas, pueden contribuir a nuestro bienestar general y a una sensación de confort, es crucial entender que no son la fuente principal, la raíz más profunda de la felicidad. La verdadera felicidad, esa que es sostenible, auténtica y profunda, no depende de factores externos. Nace de nuestro interior. Nace de sentirnos genuinamente conectados con nosotros mismos, de tener un sentido de propósito que nos impulse cada día, de experimentar una gratitud profunda y constante por las bendiciones, grandes y pequeñas, de nuestra vida, y de cultivar relaciones significativas y enriquecedoras con otras personas. Y todo esto, mis amigos, todo este entramado complejo de bienestar y realización, está directamente influenciado, moldeado y fortalecido por esa clave que estamos desvelando hoy: nuestra relación con nosotros mismos. Cuando nos amamos de verdad y nos aceptamos incondicionalmente, somos mucho más propensos a tomar decisiones conscientes y saludables que nos benefician a largo plazo, incluso si implican un esfuerzo inicial. Somos más capaces de establecer límites saludables en nuestras interacciones y relaciones, de decir no con firmeza a aquello que nos perjudica, nos agota o nos resta energía, y de decir sí con alegría a aquello que nos nutre, nos inspira y nos hace crecer. Somos, de manera natural, más resilientes ante las adversidades y los contratiempos que inevitablemente aparecen en el camino de la vida, porque sabemos, en lo más profundo de nuestro ser, que tenemos la fuerza interior, la capacidad de adaptación y los recursos emocionales para superarlos. Piensen por un momento en alguien que ustedes admiran profundamente por su positivismo contagioso, su energía vibrante y su aparente calma interior. Lo más probable es que esa persona, independientemente de las circunstancias externas que puedan estar viviendo, tenga una conexión increíblemente fuerte consigo misma. Se trata a sí misma con un respeto profundo y una amabilidad genuina, se permite cometer errores sin flagelarse la culpa o la vergüenza y celebra sus logros, por pequeños que puedan parecer a los ojos de los demás. Esa autoaceptación radical es el terreno fértil, el sustrato perfecto, donde la salud física, la salud mental y la felicidad duradera florecen de manera natural. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo cultivamos esta clave? ¿Cómo empezamos, paso a paso, a sembrar esas semillas positivas en nuestro jardín interior?
No se preocupen, no es un proceso complicado ni inalcanzable. Aquí les traigo algunas ideas prácticas, pequeños pasos concretos que pueden empezar a implementar en su vida diaria a partir de hoy mismo, pequeños hábitos que con el tiempo se convertirán en poderosas herramientas de transformación. Primero y quizás lo más fundamental, la autocompasión. Esto es esencial. La próxima vez que cometan un error, que se sientan abrumados por una tarea o que experimenten un fracaso, en lugar de caer en la trampa de la autocrítica feroz, imaginen que están hablando con un amigo querido, alguien a quien aprecian profundamente, que está pasando exactamente por la misma situación. ¿Qué le dirían? ¿Lo regañarían? ¿Lo culparían? Probablemente no. Lo más seguro es que le ofrecerían consuelo, comprensión, apoyo y palabras de ánimo. Pues bien, es hora de ofrecerse esa misma compasión, esa misma amabilidad y comprensión, a ustedes mismos. Reconozcan sin juzgar que son seres humanos, que cometer errores es una parte inherente e invaluable del proceso de aprendizaje y crecimiento, y que merecen amabilidad y paciencia, especialmente de parte de ustedes mismos. Segundo, practiquemos la atención plena o mindfulness. Dedicar unos minutos al día, incluso 5 o 10, a simplemente estar presente, a observar sus pensamientos, sus emociones y las sensaciones de su cuerpo sin juzgarlos, sin aferrarse a ellos ni rechazarlos, puede ser increíblemente liberador y sanador. Hay una gran cantidad de aplicaciones, vídeos y recursos disponibles en línea que pueden guiarlos en meditaciones cortas y efectivas. Incluso sentarse en silencio por unos minutos, prestando atención conscientemente a su respiración, a la sensación del aire entrando y saliendo de sus pulmones, puede hacer una diferencia notable en su estado de ánimo y en su claridad mental. Esto les ayuda a desconectarse del ruido mental constante, de esa cacofonía de pensamientos y preocupaciones, y a conectar con un espacio de calma, de serenidad y de presencia interior. Tercero, aprendamos a desafiar nuestros pensamientos negativos. Cuando detecten un pensamiento autocrítico, limitante, catastrofista o simplemente poco útil, deténganse por un momento. Pregúntense honestamente, ¿es este pensamiento realmente cierto? ¿Hay evidencia objetiva y sólida que lo respalde? ¿O es solo una interpretación, una creencia arraigada pero quizás errónea? ¿Cómo puedo reformular este pensamiento de una manera más útil, más constructiva y más compasiva conmigo mismo? A menudo nuestros pensamientos negativos son solo eso, pensamientos pasajeros, percepciones subjetivas, no realidades inmutables ni verdades absolutas. Al cuestionarlos y reformularlos, les quitamos poder y abrimos espacio para nuevas posibilidades. Cuarto, hagamos de la gratitud un hábito diario. Tomarse un momento cada día, quizás antes de dormir o al despertar, para reflexionar sinceramente sobre las cosas por las que están agradecidos, por grandes o pequeñas que sean, puede cambiar su perspectiva de manera radical y positiva. La gratitud nos saca de la mentalidad de escasez, de la sensación de que nos falta algo, y nos enfoca en la abundancia, en las cosas maravillosas que ya existen en nuestras vidas, muchas veces pasadas por alto. Quinto, prioricemos el autocuidado. Y cuando hablo de autocuidado, me refiero a algo que va mucho más allá de darse un baño relajante con sales y burbujas. Se trata de escuchar atentamente a su cuerpo y a su mente, de reconocer sus necesidades reales y de darles lo que necesitan para estar sanos y equilibrados. ¿Necesitan descansar más? ¿Necesitan salir a caminar en la naturaleza para reconectar con ustedes mismos y con el entorno? ¿Necesitan pasar tiempo de calidad con amigos que les aporten energía positiva? Prioricen conscientemente estas actividades que les nutren, les recargan y les hacen sentir bien. No son un lujo, son una necesidad para un bienestar integral. Y finalmente el pilar más importante, el que lo engloba todo, la autoaceptación. Este es un camino continuo, un proceso evolutivo, no un destino al que se llega de la noche a la mañana. Significa aceptar sus imperfecciones, sus fortalezas, sus debilidades, sus luces y sus sombras, su pasado, su presente. Cuando dejan de luchar contra quienes son, cuando dejan de negarse o de juzgarse por no ser perfectos, según estándares externos, liberan una cantidad inmensa de energía vital que antes se gastaba en esa batalla interna. Esa energía liberada puede ser redirigida hacia la construcción activa de una vida más plena, más auténtica y sí, más feliz. La conexión entre nuestra mente y nuestro cuerpo es tan profunda, tan intrincada y tan poderosa, que a menudo subestimamos su influencia mutua. Es un ciclo virtuoso que se retroalimenta constantemente.
Cuando cuidamos y nutrimos nuestra mente, nuestro cuerpo responde positivamente, liberando tensiones, fortaleciendo nuestro sistema inmunológico y mejorando nuestra energía general. Y cuando cuidamos nuestro cuerpo a través de una alimentación saludable, descanso adecuado y movimiento, nuestra mente se siente más clara, más serena y más capaz de afrontar los desafíos. Piensen en esta clave, en esta habilidad de cultivar una relación positiva con nosotros mismos, como una herramienta poderosa y versátil que tienen a su disposición en todo momento, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No cuesta dinero, no requiere equipos especiales, no necesita ingredientes exóticos. Solo requiere su intención consciente, su compromiso y su práctica regular. Y la maravillosa noticia es que cuanto más la practican, cuanto más la utilizan, más fácil se vuelve, más natural se siente. Es como ejercitar un músculo. Al principio puede ser un poco torpe, puede costar un esfuerzo considerable, pero con el tiempo, se vuelve más fuerte, más ágil y mucho más eficiente. Recuerden siempre, mis queridos amigos, que esto no se trata de alcanzar un estado de perfección inalcanzable. No se trata de nunca cometer errores o de sentirnos siempre felices y contentos. Se trata de ser conscientes, de ser intencionales y de ser compasivos con nosotros mismos en el hermoso y a veces desafiante camino de la vida. Habrá días buenos, días llenos de luz y alegría, y habrá días no tan buenos, días en los que nos sintamos decaídos o frustrados. Y eso es completamente normal. Es parte de la experiencia humana. Lo verdaderamente importante es no rendirse, no castigarse desproporcionadamente por los tropiezos o las caídas, sino simplemente volver a intentarlo, con amabilidad, con paciencia y con una perseverancia suave pero firme. Así que para recapitular y dejarles con la esencia de esta profunda reflexión, la clave para desbloquear una vida de mayor felicidad y salud no se encuentra en factores externos, en posesiones materiales, en logros externos o en la aprobación de los demás. Se encuentra, de manera primordial y transformadora, en cultivar una relación amorosa, compasiva y aceptante con nosotros mismos. Se trata de integrar en nuestra vida diaria prácticas como la autocompasión genuina, la atención plena consciente, el desafiar activamente nuestros pensamientos negativos, la práctica constante de la gratitud, la priorización del autocuidado en sus múltiples formas y, sobre todo, la autoaceptación incondicional. Estas prácticas, cuando se convierten en una parte integral de nuestra rutina diaria, tienen el poder increíble de transformar nuestra salud física, de sanar nuestras heridas emocionales y de aumentar nuestra capacidad para experimentar una felicidad duradera y profunda. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en esta reflexión tan importante y, espero sinceramente, tan inspiradora. Espero de corazón que este vídeo les haya aportado valor, que les haya abierto nuevas perspectivas y, sobre todo, que les haya brindado herramientas prácticas y accionables para empezar a aplicar esta poderosa clave en sus propias vidas. Me encantaría saber qué piensan al respecto. ¿Han experimentado ustedes mismos el poder transformador de la autocompasión y la autoaceptación? ¿Qué técnicas o prácticas les funcionan mejor en su propio camino hacia el bienestar? Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus experiencias, sus reflexiones y aprender de cada uno de ustedes. Y si sintieron que este contenido les aportó valor y resonó con ustedes, no olviden darle un gran me gusta, que nos ayuda muchísimo a que este mensaje llegue a más personas. Compártanlo con sus amigos, familiares, colegas, con cualquiera que crean que podría beneficiarse de estas ideas. Y si aún no lo han hecho y quieren seguir explorando juntos los maravillosos caminos hacia una vida más plena, más feliz y más saludable, asegúrense de suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo, llenos de gratitud y esperanza. Hasta pronto.